Porque somos ciudadanos, porque tenemos expectativas, porque sí hay alternativas. Nos organizamos en colectivos y trabajando juntos, creamos el primer foro ciudadano del Vinalopó porque hay alternativas. Seguimos hablando, y en este caso de educación, con Rosa Cañadell, el martes 22 a las 20 horas en Aspe. Muy bien, buenas noches. Primero que todo, agradecer la invitación a participar en este foro. Pienso que es una muy buena idea esto de tener un foro así en distintos lugares de la misma comarca, con todos los temas y todas las personas con las que habéis organizado eso. Pienso que este tipo de cuestiones son las que hacen falta, que lo que nos hace falta es un rearme ideológico frente a lo que nos está sucediendo en este momento en este país. Pienso que estamos sufriendo, yo creo que el ataque más grande y más feroz a los derechos tanto laborales como sociales que yo conozco desde el principio de la transición. O sea, realmente es uno de los momentos desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la justicia social, de la igualdad, del estado del bienestar, de una sociedad cohesionada, de un mínimo de no desigualdad. Es uno de los peores momentos, y frente a eso yo pienso que, aparte de muchas otras cuestiones, una de las cuestiones que nos hacen falta es lo que yo llamo el rearme ideológico, que no es más que poder ir un poco más allá y poder entender y tener un discurso para poder explicar a mucha gente qué es lo que está pasando y por qué está pasando, básicamente. Porque lo que está pasando todo el mundo lo sabe porque lo vive, lo sufre, pero el por qué está pasando se está manipulando las causas del por qué está pasando. Y yo pienso que ahí es donde este tipo de cuestiones, este tipo de fórums, este tipo de charlas pueden ayudar realmente a entender, a tener más argumentos y por lo tanto a poder también traspasarlos a mucha más gente y como objetivo poder afrontar esta situación, pararla de momento y revertirla, porque si no vamos, yo pienso, hacia una sociedad absolutamente desmembrada y absolutamente injusta. Bueno, esto a nivel global, a nivel de educación es un poco lo mismo. Yo lo que voy a tratar en esta línea es intentar explicar no ya lo que está pasando, porque todo el mundo lo sabe, sino por qué está pasando. Y yo pienso que en educación es muy importante, porque los argumentos que se dan y que se continúan dando y que a partir de la crisis han aumentado, son unos argumentos que intentan explicar lo que no es explicable y intentan hacernos creer que hay unos objetivos cuando realmente lo que hay son otros objetivos. Me explico. Me explico. Para mí, y después haré un poco de historia, pero todos los recortes actuales, o sea, en este momento tenemos dos grandes problemas, los recortes por un lado y la ley, las nuevas leyes, en este caso la ley del PP por el otro. Estas dos cuestiones y sobre todo la crisis no son la causa de los recortes. La crisis es la excusa para hacer los recortes y los recortes es la excusa para implementar esta nueva ley que lo único que pretende es desnaturalizar lo que hasta ahora habíamos entendido por escuela pública con todas sus características. O sea, de fondo lo que tenemos es el neoliberalismo que está entrando en la educación. O sea, fijaos que poco a poco fue entrando con la burbuja inmobiliaria, fue entrando con los bancos, fue entrando con las financieras, fue entrando con la privatización de la telefónica, de la electricidad, en fin. Todo esto fue entrando, pero había como dos nichos que parecía que iban a ser intocables, que no entraban en el PAC, que era sanidad, educación y servicios sociales de alguna manera, que sería un poco lo más paradigmático del estado del bienestar. Bien, lo que está pasando es que el neoliberalismo, con todo su ataque y el capital, entendido como los bancos, las financieras,
los capitalistas así en general se han dado cuenta de una cosa que ya sabían, pero que cada vez es más evidente, y es que la educación mueve miles y miles y miles de millones de euros, de dólares, de lo que queráis. O sea, la educación es un gran negocio si se pone en manos privadas. Entonces, a partir de ahí hay un envite, igual que lo hubo para privatizar Telefónica o para privatizar el gas, el suelo, el transporte, etcétera. En ese momento está la educación y la sanidad como los últimos reductos en donde aún no se podía, o no todo el mundo podía hacer negocio. Este sería un poco el paradigma. De hecho, desde los años 90, desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la OMC, hay directrices para cómo debe funcionar la educación. Y estas directrices son las que están mandando, las que están debajo de, o que están intentando, de todas las leyes educativas, desde la de Cataluña, un país pequeñito que parece que hizo una ley muy propia, es exactamente igual que la de Colombia, que la de México, que la de Chile, que la de Grecia, que la de... O sea, hay un catecismo, realmente hay un catecismo neoliberal sobre qué tiene que ser la educación. Y este catecismo neoliberal está escrito, está plasmado desde hace muchísimos años. Lo que pasa que no es tan fácil, no era tan fácil, y ahora lo que sí que está claro es que la excusa ha servido de crisis para acelerar todo ese proceso. ¿A qué me refiero? Me refiero que el neoliberalismo lo que intenta es básicamente en la educación tres cosas. Una, poder hacer beneficio privado a partir de la educación. De hecho, es muy curioso, si algún día os entretenéis a mirar alguna revista financiera de esta que compra la gente que tiene mucho dinero para saber dónde hay que invertir, dónde se hacen mejores negocios, etc. El primero en ese momento que aconsejan los grandes financieros que se inviertas en sanidad, y el segundo es en educación. No será casualidad, no será casualidad. Por lo tanto, poder hacer beneficio privado. La otra es romper la igualdad social, o sea, consolidar la desigualdad. De hecho, esta dicotomía entre el 10%, el 8%, el 1% que dicen unos y el resto de la población tiene mucho que ver, la diferencia de clases tiene mucho que ver con la educación, o como mínimo la educación puede paliar o puede ampliar o puede consolidar estas desigualdades sociales. Está claro que el neoliberalismo le conviene que haya desigualdad social para poder hacer más beneficios, para tener mano de obra más barata, etcétera, etcétera. El otro es, evidentemente, rebajar los costes de la educación a nivel laboral, o sea, lo que cuesta la educación pública con profesores hasta ahora más o menos bien pagados, con instalaciones hasta ahora decentes, con acceso de todo el mundo, tenga dinero o no tenga dinero, a una buena educación. Esto es lo que no conviene, no hace falta. Y finalmente transmitir su ideología. Estos serían los 4 objetivos básicos que hay detrás de los recortes, que hay detrás de la nueva ley, pero que arrancan no de una inspiración del señor Wert, que tampoco es que sea muy original, sino que lo que pone en su ley es lo que realmente pone el catecismo neoliberal, y por lo tanto eso es lo que están tratando de hacer en todas partes. Vamos a ver. ¿Qué implica esta nueva entrada neoliberal en la educación? Yo hablo de un cambio de paradigma. ¿Un cambio de paradigma qué significa? Mirad, desde la transición conseguimos en este país construir una educación pública que era de entrada considerada como un derecho universal. Un derecho, no una inversión, no un derecho universal de todos los ciudadanos y ciudadanas.
y además una obligación de la Administración de poner todos los recursos necesarios para que se cumpla este derecho universal. Y esto estaba claro, y esto estaba ahí, y esto llegamos casi a conseguirlo. Era una educación que pretendía dar una formación integral a las personas. No solamente se trataba de hacer buenos empresarios, no solamente se trataba de hacer mano de obra barata, se trataba de formar personas. Lo que siempre se hablaba de una educación que lo que hiciera es formar personas que fueran capaces de mejorar la sociedad, de implicarse, de ser democráticos, de ser solidarios, de disfrutar del arte, de disfrutar de la cultura, de participar en la sociedad, de ser buenos trabajadores, de ser buenos científicos, etcétera, etcétera. Pero la idea que teníamos todos desde las aulas y que tenían también los padres y madres y la sociedad en general era la de que la educación tenía que ser una educación integral, global. Uno de los objetivos de esta educación era que tenía que ser pública para que esto se cumpliera, tenía que ser gratuita para que esto se cumpliera, tenía que ser coeducativa para que esto se cumpliera, tenía que ser intercultural, o sea, no podía marginar a ninguna cultura, y tenía como objetivo lo que nosotros llamamos la igualdad de oportunidades, que quiere decir justamente eso, que nazcas donde nazcas, tengas el dinero que tengas, hables la lengua que hables, tengas la religión que tengas, tienes las mismas oportunidades de crecer hacia donde tú quieras. No hace falta que todo el mundo vaya a la universidad, pero si quieres puedes ir exactamente igual que otra persona que tiene o más dinero o más cultura o más lo que sea. La igualdad de oportunidades es básica en cualquier sociedad democrática porque es la única que realmente da los mismos derechos a todo el mundo. Sin la igualdad de oportunidades en la educación, realmente ya no hay igualdad, por lo tanto no podemos ni siquiera hablar de democracia, ¿vale? Era una educación pública que tenía unos valores que eran, pues eso, los valores de la no discriminación por género, que tenía los valores de la interculturalidad, que tenía los valores de las lenguas, el preservar las distintas lenguas, que tenía los valores de la democracia interna dentro de los centros, etc. Este paradigma de escuela pública es lo que el neoliberalismo pretende acabar y darle la vuelta. ¿Y qué es lo que propone? El neoliberalismo propone que la educación no sea un derecho universal, sino que sea una inversión individual. O sea, la educación considerada como inversión. Tú quieres que tu hijo prospere, entonces tú, si tienes dinero, lo mandas a la mejor universidad privada. Si no tienes dinero, pides un préstamo para poder invertir en la educación de tu hijo para que mañana sea rentable esta educación. O sea, cambia el concepto, ya no es un derecho de todo el mundo, sino que es una inversión individual. Uno de los objetivos de la educación pasa a ser el desarrollo económico. O sea, ya no es la cultura, ya no es la persona, ya no es el espíritu crítico, ya no es la formación integral, sino que es el desarrollo económico. O sea, de hecho, en el preámbulo de la LOMCE lo dice textualmente, a la educación como motor de desarrollo económico. O sea, estamos hablando de una cosa totalmente distinta. O sea, la educación nunca la habíamos pensado únicamente como un desarrollo económico. Es un factor, pero no es el factor de desarrollo económico. La educación dentro del mercado. ¿Qué quiere decir la educación dentro del mercado? Quiere decir que ya no es igual para todo el mundo, ya no todo el mundo puede tener el mismo acceso, sino que hay distintos tipos de educación, distintos tipos de escuela, distintos tipos de universidades que están en función de los distintos dineros que tienen cada persona. Exactamente igual que cuando compras un coche. Tú tienes evidentemente la libertad de elegir el coche que te dé la gana. Evidentemente lo que terminas comprando es aquel que tú puedes comprar según lo que tengas en el bolsillo.
Pues bien, la idea es que la educación entre también como una mercadería más, como un bien más dentro del mercado que se compra y se vende en función de lo que uno tiene. Pero no solamente dentro del mercado, sino además al servicio de la economía. No solamente es motor de, sino que es al servicio de la economía, por dos cuestiones. Una, lo que decía antes, al servicio de la economía porque con ella se puede hacer negocio. Este sería una de las cuestiones, y ahí entra todo lo que tiene que ver la privatización. La privatización desde distintas cuestiones, desde el aumento de las universidades privadas, que evidentemente se pagan, desde el aumento de las escuelas públicas, hay escuelas privadas con dinero público, desde todo lo que ya se traspasa a las empresas privadas, la evaluación, el comedor, el transporte, etcétera, todo lo que está alrededor de la educación, todo eso que pueda pasar a manos privadas para poder hacer negocio, evidentemente. O sea, las empresas privadas de entrada son empresas, y si son empresas tienen que hacer negocio, no son ONGs, ni son hermanitas de la caridad. Una empresa es una empresa, no es otra cosa. Por lo tanto, si todas estas cuestiones se ponen en manos de las empresas, es básicamente para poder hacer beneficio. Pero no solamente eso, sino también porque lo que se explique en la escuela, sea la ideología, sean los contenidos, sea lo que se hace, también esté al servicio de la empresa, exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, fijaos, yo no sé aquí si ha llegado también, pero en Cataluña los chavales de la ESO y los chavales de primaria ya están haciendo una asignatura que se llama empreneduría. O sea, vamos a enseñar desde primaria, y eso lo pone la LOMCE también, pero es que la ley, nosotros no somos muy avanzados los catalanes, no sé si lo sabíais, Bueno, somos la avanzadilla. Bueno, nosotros ya les enseñamos a todos nuestros niños y niñas a ser emprendedores. O sea, fijaos qué hay detrás de eso. O sea, en un momento en que el mercado de trabajo está como está, ser emprendedor quiere decir ser autónomo y que te van a contratar pero sin ningún derecho. No vas a tener ni seguridad social, ni vas a tener contrato, ni vas a tener nada. Te van a dar trabajo cuando les dé la gana y no te van a dar cuando no les dé la gana, y ahí se terminó. Esto es ser emprendedor. Pero para eso ya enseñamos a los niños y niñas con una asignatura que se llama emprendeduría, para que aprendan cuál es el mecanismo, para que se vayan concienciando de que aquí ya no hay derechos laborales, aquí ya no hay seguridad social, aquí ya no hay pensión pública, aquí ya no hay nada de todo eso, que tú te tendrás que buscar la vida tú solito para montarte tu propia empresa, entre comillas, lo cual querrá decir que vas a trabajar en precario el resto de tu vida. Pero esto se está enseñando ahora en la escuela. Tenemos un contrato con la Caixa y otro banco, no sé, es BBVA, una fundación en la cual los trabajadores voluntarios de los bancos, de estos bancos que han estafado a los abuelos con las preferentes, que además han petado todos y los estamos rescatando nosotros con nuestro dinero, en fin, estos van a la escuela a enseñarles educación financiera a los chavales. Educación financiera, te lo digo en serio, no es una broma. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? O sea, cómo la empresa, los valores de la empresa, los valores de la competitividad, del individualismo, del sálvese quien pueda, de que aquí no hay derechos ni sociales, ni laborales, ni de ningún tipo, esto también se transmita en la escuela. O sea, la escuela, la educación al servicio de los valores y de las necesidades de las empresas, ¿vale? La competitividad entre los centros, o sea, esto no había pasado nunca. Los centros educativos habíamos colaborado, o sea, a mí nunca se me había ocurrido que yo tenía que hacer la competencia, palabra competencia, con el instituto de al lado. Y que por tanto yo tenía que ser mejor, hacer más propaganda, tener los libros más bonitos, pintar no sé qué, ¿verdad? Convencer a los padres de que yo era mejor que tú.
estábamos todos dentro de un sistema público, éramos todos del sistema público y daba igual, daba igual. O sea, todos teníamos alumnos, se repartían los alumnos, todos teníamos los profes, nos tocaba el instituto que nos tocaba y ahí trabajábamos todos. Nunca la competencia fue un valor. Pues ahora la competencia está entrando como valor entre los centros y evidentemente entre los alumnos y ahora con las nuevas normativas también dentro del profesorado. O sea, en Cataluña este año ya, con el decreto de plantillas, que además, digo, es una avanzadilla de la LOMCE, los directores ya pueden escoger a dedo a todos los interinos, directamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este curso, en mi centro hay 3 interinos, pero próximo curso, como la plantilla se está reduciendo, solamente hay 1. Entonces, estos 3 interinos, que hasta ahora tendrían un lugar o no lo tendrían en función de la lista, del tiempo, de los méritos, etcétera, ahora ya no depende ni del tiempo, ni de los méritos, ni de la lista, ni de nada. Depende que el director decidirá quién se queda. Por lo tanto, voy a entrar en competencia rápidamente, no ya en ser mejor profesor, de entrada en parecerlo a los ojos de quien tiene que decidir. Eso dentro de la educación es nefasto, o sea, es cambiarle toda la posibilidad de trabajo en equipo, de participación, de acción colectiva, de ponerse de acuerdo, de incluso diversidad dentro de los centros. O sea, una de las cosas, uno de los valores de la escuela pública hasta ahora era la diversidad, no solamente del alumnado, que había pues desde nacionales, no nacionales, inmigrantes, más ricos, menos ricos, más pobres, menos pobres, de derechas, de izquierdas, de centro, de por aquí, de por allá, valencianos, españoles o lo que sea, o valencianistas o españolistas, me da igual. Todo eso estaba en la escuela pública y también la diversidad estaba en el profesorado. El profesorado también era diverso porque tú acudías a partir de los méritos, la lista, y por lo tanto esto enriquecía muchísimo los centros públicos. Enriquecía muchísimo porque había distintas metodologías, cada quien aportaba su nueva metodología, porque había distintas ideas, la gente tenía proyectos, pero yo pienso que con estos chavales podríamos hacer esto, vamos a probarlo, y había una gran innovación, y eso fue lo que dio el ímpetu de llegar a conseguir una buena escuela pública. Bueno, pues todo eso con la competitividad y con el tipo de gestión que se está programando desde el neoliberalismo y ahora se plasma en la LOMCE, todo eso desaparece, porque la competitividad entra como valor fundamental, digo, entre los centros, entre el alumnado y entre el profesorado. Y evidentemente la otra cuestión es la disminución del dinero público, o sea, esta idea neoliberal de que el Estado no tiene que intervenir, solamente tiene que intervenir cuando los bancos no tienen dinero y hay que darles dinero, pero después no tiene que intervenir, que es una manera descarada de intentar que el Estado esté a favor de sus propios intereses, que de hecho es lo que está pasando en este momento con los gobiernos que tenemos. Centros de distintas categorías, en que haya rankings entre los centros para que los padres y madres puedan escoger el mejor centro, etcétera, etcétera. Todo eso está escrito ya. Y lo único que han hecho ahora es implementarlo y plasmarlo en una ley. Las consecuencias evidentemente son muy nefastas, desde la perspectiva social, porque aumentan y consolidan la desigualdad, como yo os decía, o sea, lo que hemos tenido durante los últimos 20 años, que es que los hijos y las hijas, por primera vez, de las clases populares habían asistido a la universidad, con esta nueva concepción de la educación, lo tendrán muy mal llegar a la universidad y lo tendrán muy mal poder entrar, entre otras cosas, porque no podrán pagar las cuotas que se están poniendo dentro de la universidad. Y todo eso forma parte de este plan. Bueno, a partir de ahí aparecen los recortes. Con la excusa de la crisis, es evidente que hay una crisis, es evidente que hay muchas maneras de gestionar y de salir de esta crisis, y es evidente que los gobiernos que tenemos en este país, tanto lo que hay en Cataluña como lo que hay en el gobierno central, han optado por la opción
que masacra a las clases populares y masacra a la clase trabajadora. Entonces, los recortes van todas en la misma dirección. Van todos en la misma dirección, que son tres. Uno, cargarse la escuela pública. Dos, pagar menos, o sea, empeorar las condiciones laborales del profesorado. Y la tercera, todos los recortes terminan con consecuencias más negativas para aquellos sectores más desvalidos, o sea, el alumnado con mayores dificultades, sean económicas, sean sociales, sean culturales, sean personales, son los que más están sufriendo los recortes en educación. ¿Por qué? Porque los recortes en educación pasan por aumentos de alumnos por aula. ¿Qué pasa cuando se aumentan el número de alumnos por aula? Pues que aquellos alumnos que siguen pueden continuar siguiendo, pero aquellos que no siguen, aquellos que tienen algún tipo de dificultad, aquellos que no dominan el idioma, aquellos que, etcétera, estos se quedan rezagados, estos ya no avanzan más. El funcionamiento, a ver, los recortes, hago un poco el resumen. Más horas para el profesorado y menos salario. Esto automáticamente también implica que el profesorado tiene menos tiempo para preparar, menos tiempo para corregir, menos tiempo para atender, sobre todo a los alumnos con más dificultades. Más alumnos por aula es más de lo mismo, evidentemente. El profe hace más horas, pero además tiene más alumnos en el aula, con lo cual se refuerza aún más el problema del alumnado que tiene más dificultades. Otros recortes están dentro del funcionamiento. Yo no sé aquí cómo ha llegado, pero ahí, por ejemplo, los gastos de funcionamiento de los centros pueden haber disminuido en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que este año no se puede pintar la pared, que el próximo año no se pueden reparar las puertas, que el próximo año los lavabos estarán hechos polvo, por lo tanto, un deterioro de los centros públicos. Las becas de comedor, las becas de libros, las becas de transporte, estamos teniendo, creo que afuera de Cataluña también, chavales desnutridos, chavales que no pueden pagar las becas de comedor, chavales que por la tarde ya no van a la escuela porque no pueden quedarse a comer, chavales que no pueden comprar los libros, chavales que... O sea, lo de las becas también va exactamente hacia el colectivo más terrible. El 0-3. Nosotros habíamos infantil, a la escuela de 0-3, habíamos llegado casi que había plazas para todo el mundo. No todas eran públicas, pero había bastantes. En ese momento hay una gran cantidad ya de niños y niñas de 0 a 3 años que se quedan sin poder acceder a la educación infantil. Y esto es muy importante, por esto no se cuenta, pero lo de la etapa 0-3 no es solamente la guardería para que la mamá pueda ir a trabajar. La etapa 0-3 a nivel pedagógico y a nivel de escolar está comprobado que los chavales que pueden acceder a una buena educación infantil de 0 a 3 años, esto repercute después en positivo en los resultados escolares. Por lo tanto, es otro factor de desigualdad todos aquellos padres y madres que no pueden traer los chavales. Las sustituciones que no llegan hasta el cabo de 15 días, o sea, aquí sí es lo mismo. Bueno, ahí habíamos conseguido que las sustituciones llegaban a la mañana siguiente. Lo hemos perdido, en 2 años lo hemos perdido. O sea, llegan a cabo de 15, de 20 días, con lo cual, si hay 2 o 3 profes que están enfermos, los chavales se pasan 10 o 15 días todos, 3 aulas, 3 grupos enteros, sin profesor. Evidentemente hay alguien, pero hay alguien que no les puede dar la misma calidad de clase exactamente igual que si es su profesor de su asignatura, etcétera, etcétera, más lo que esto implica para el resto del profesorado que tiene que hacer sus clases, que ya son más las que les tocan a los demás que están enfermos, con lo cual vamos sumando, ¿vale? La universidad están privatizando las universidades de una manera impresionante, está aumentando la privatización y además está aumentando también evidentemente las tasas universitarias, con lo cual es otra de las medidas que no facilita el acceso de todo el mundo.
Y finalmente, la organización dentro de los centros. Esto es algo, después explicaré un poco la LOMCE, pero esto es algo que se habla muy poco y que para las personas que no son de educación cuesta mucho hacerlo entender, pero es muy importante. Y es que el objetivo es que los centros públicos funcionen como empresas privadas. O sea, lo que se está tratando es, en vez de lo que teníamos hasta ahora, que era una participación del profesorado, de la comunidad educativa, del consejo escolar, de los padres y madres, pero sobre todo del profesorado a la hora de decidir qué se hace, cómo se organiza, qué grupos, qué asignaturas, de qué manera, etcétera, etcétera, todo eso ahora se va a traspasar a la figura de la dirección. Entonces, una dirección que ya no es lo que era hasta ahora, que era el coordinador del profesorado, unas direcciones que, yo no sé aquí, pero en Cataluña durante muchos años incluso eran rotatorias. Fíjate si les dábamos poco poder y poca importancia en los centros, sobre todo de infantil y primaria. Las direcciones se hacían rotatorias, porque la dirección no era importante, lo importante es alguien que coordinara y que hiciera la cuestión burocrática, pero a nadie se le ocurrió que la dirección en una escuelita tenía que ser una persona que decidiera, organizara, dijera quién se queda, quién se va, qué profesor es mejor, qué profesor es peor, cómo hay que hacer las cosas, de qué manera. Eso era inaudito. Y esto en educación es muy negativo. Es muy negativo porque lo que hace es darle la vuelta. Y, por un lado, no permitir una organización democrática y, por lo tanto, la participación de padres y madres, de la comunidad educativa y del profesorado. Esto es muy importante, pero más por la otra, porque lo que hace es reprimir al profesorado. Y esta represión puede ser de muchas formas y de muchos aspectos. Hay una represión ideológica, o sea, esto ya ha pasado, creo que aquí, ¿no? O aquí o en las Islas Baleares, que explicar no sé qué iba a ser vetado. Bueno, vamos a ver. En el momento que la dirección decide que hay que explicar cómo hay que explicar, lo que es evidente es que hay un control de aquello que se explica en el aula. Entonces tú puedes explicar la historia española de Cataluña, o tú puedes explicar lo malos que son los bancos o lo buenos que son los bancos, o tú puedes explicar por qué está la crisis o puedes no explicar por qué está la crisis, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un control ideológico, pero hay también un control desde la perspectiva de la combatividad. O sea, nosotros nos llaman en el sindicato profesores que dicen, yo quiero hacer huelga, pero como que yo me quede el próximo año en el centro, que yo tenga un puesto de trabajo, depende de la dirección, el señor director ya me ha dicho, cuidado con los que vayan a hacer huelga. O sea, hay una represión política directa, o sea, como en la época del franquismo, o sea, la espada de Damocles, la amenaza velada sobre no hay que combatir, no hay que hacer huelga, no hay que explicarle a los chavales que hay recortes, no hay que, en fin. A nosotros nos están haciendo quitar las pancartas en favor de la educación y en contra de los recortes de los centros públicos. Y esto vía dirección, evidentemente, que es el papel que le están adjudicando. Las direcciones profesionalizadas, por lo tanto, pueden ser un peligro, no porque los directores sean malos, sino porque les están encomendando una labor que no es la que hasta ahora tenían y que impide este funcionamiento democrático y participativo en los centros. Y la última cuestión ya son las evaluaciones externas, que esto la LOMCE también, o sea, yo creo que en la LOMCE, después explico ¿cuánto tiempo hay? Explico un poco la LOMCE, las cosas más importantes. Vale. Las evaluaciones externas es otro de los mecanismos clarísimos de control ideológico y de muchos más controles, pero os lo explico más claramente. Bueno, todo eso que es lo que está pasando entre los recortes, la crisis y la nueva ideología para poner, como decía antes, la escuela al servicio del mercado y la escuela al servicio de la empresa o del sistema. Entonces, todo esto se queda plasmado en la LOMCE. Y ahora explico 4 cosas un poco para que veáis cómo se concreta todo eso en la nueva ley.
La LOMCE básicamente es una ley ideológica, esto está clarísimo, o sea, no habla de pedagogía en absoluto no tiene nada que ver ni con el saber, ni con la cultura, ni con la educación, ni con los valores, ni con nada de todo eso, es absolutamente ideológica. Aparte de esto, es económicamente privatizadora. Como os decía, en el mismo preámbulo ya explica que lo que se trata es de mejorar, entre comillas, la educación como motor de la economía del país. No solamente eso, sino que ya no hay ningún compromiso de ofrecer una plaza pública para todos los niños y niñas. O sea, en la LOMCE lo que se dice es que el Estado procurará una plaza educativa. Puede ser pública, puede ser privada, puede ser concertada. Pero ya no hay el compromiso que hasta ahora existía, porque los centros concertados eran complementarios de los públicos para ahí donde no llegaba lo público, pero había la obligación del Estado de hacer escuelas públicas, ahora no. Si el mercado lo pide, si hay gente que pide centros privados, se van a hacer centros privados, evidentemente subvencionados con dinero público y con terrenos públicos, que ya es el sumo del sumo. O sea, podrán construirse centros privados, subvencionados privadamente, que harán negocio dentro de terrenos públicos que van a ceder. Pone el ranking, o sea, ya explica que a partir de las evaluaciones externas van a hacer el ranking de los centros. Hacer el ranking de los centros es clarísimamente una manera de fabricar guetos. Todo el mundo sabe que los resultados escolares tienen una relación directa con las condiciones sociales, económicas y laborales de las familias, y por lo tanto hacer rankings a estos niveles es fabricar escuelas de primera, de segunda y de tercera categoría y fomentar que el alumnado se agrupe en función de los recursos económicos, culturales y sociales. Los inmigrantes con los inmigrantes, los pobres con los pobres, desgraciados con los desgraciados, los ricos con los ricos, los más ricos con los más ricos. Y esto es el desastre dentro de la educación. Pero esto lo han hecho ya en Inglaterra y en Estados Unidos, se han cargado la escuela pública, evidentemente, igual para todo el mundo. Han aumentado el tiempo de los conciertos educativos. Hasta ahora, cada 4 años se tenían que renovar los conciertos educativos. Ahora lo han pasado 6 años, la LOMCE estoy hablando, la LOMCE lo pasa a los 6 años. Durante 6 años no hay, es igual si tienen alumnos, si no tienen alumnos, si la escuela funciona, si no, ahí tienen el concierto asegurado. Y además aumenta las tasas tanto de la formación profesional como de la universidad. Es socialmente injusta desde esta perspectiva, de que lo que hace es una especie de carrera de obstáculos hasta llegar hasta el final de la educación. O sea, en primaria, en medio de primaria ya hay una evaluación externa, al final de primaria hay una especie de reválida que aún no sirve para pasar, pero que ya consta. En segundo de eso ya se puede hacer un grupo especial para aquellos que nos siguen muy bien, que ya no tendrán el título de la ESO, o sea, una vía de evacuación. En cuarto de eso ya habrá 2 grupos diferenciados, los que van a ir a bachillerato, los que van a ir a formación profesional. O sea, los que opten por formación profesional ya no accederán a la universidad en su vida normalmente. Al final del cuarto de ESO hay una reválida que además no da el título sino la pruebas. O sea, fijaos, el profesorado puede estar evaluando a un alumno durante 4 años, aprobarle la secundaria. El chaval se va a la evaluación externa que la monta desde el ministerio, que no se sabe muy bien quién la va a montar, que nos tememos que además va a ser una empresa privada de evaluación que va a organizar las pruebas y las va a corregir, ¿vale? Además del dinero que esto implica, o sea, del despilfarro que esto implica, además este chaval puede quedarse sin el título de la ESO, ¿vale? En una sola prueba. O sea, esto que habíamos tenido, que ya nos lo habíamos cargado por antitodo, pues ahora resulta que lo volveremos a tener. En cuarto de bachillerato, una
reválida para formación profesional y una reválida para bachillerato. Si no apruebas, ya no pasas. Pero además, cuando se termina el bachillerato, hay otra reválida, que también, si no la pasas, no entras en la universidad. Y aunque la pases, después, para entrar en la universidad, las universidades también tienen la posibilidad de hacer una prueba selectiva para entrar en la universidad. O sea, fijaos que es una manera de facilitar muchísimo la integración de todo el alumnado, que todo el mundo tenga ganas de estudiar. O sea, es como realmente mirarlo y decir, yo ni empiezo ya. O sea, es una concepción de la educación absolutamente retrógrada, absolutamente clasista, absolutamente antipedagógica. O sea, pensar que por más reválidas y por más evaluaciones externas que haga, los chavales van a ser más listos y los profes van a enseñar mejor, es no entender nada de lo que es la educación. Evidentemente esto no soluciona nada. Pero además las reválidas tienen otra función, y es que desde el gobierno central, desde el ministerio, van a poder decidir si abren más o menos o cierran más o menos la llave. ¿Qué quiero decir con eso? Necesitamos tantos chavales técnicos de formación profesional, abrimos la llave. Nos sobran técnicos de formación profesional, cerramos la llave. O sea, ponemos las pruebas más difíciles y ya no pasan. Nos sobran chavales en la universidad, no queremos tantos universitarios, que esto es muy caro y no los necesitamos para nada. Cerramos la llave, ponemos la reválida más grande y no entra tanta gente en la universidad. O sea, es guardarse una llave, pero además una llave en manos privadas y en manos políticas, o sea, no una llave social, no un consenso. Vale. Esa es otra de las cuestiones. Es políticamente centralizadora. Eso, desde la perspectiva de las comunidades autónomas, como mínimo en Cataluña, está creando un gran problema importante, básicamente por lo que hace a la lengua vehicular. Ya sé que aquí es distinto, pero en Cataluña, y yo pienso que esto es importante también que se sepa, lo que se llama inmersión lingüística, que quiere decir que toda la escuela, la lengua vehicular es el catalán. Gracias a esto, no solamente hemos podido conservar la lengua, etcétera, etcétera, sino que además ha sido un factor de cohesión social básico. O sea, fijaos, en Cataluña ha habido una primera ola de inmigración del resto del Estado y ahora una gran ola de inmigración latinoamericanos, magrebíes, en fin, de todo el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Si no hay inmersión lingüística en la escuela, toda esa gente no aprende el catalán. Y en una sociedad en donde realmente el catalán es una lengua importante y es una lengua vehicular importante, dejar a los inmigrantes, sean de América Latina, sean de Cádiz, sean de donde sea, sin la posibilidad de dominar el idioma que se hablan mayoritariamente en aquel país, es marginarlos. Y es una marginación social que además está directamente ligada a la clase social. O sea, la mayoría de castellano parlantes en Cataluña son clases populares. No todos, pero la mayoría. Y la mayoría de catalano parlantes son clases medias, medias altas. Entonces, el quitar el catalán, el quitar la inmersión lingüística, el quitar la posibilidad de que todos sean hijos de padres catalano hablantes o castellano hablantes, todos puedan dominar las dos lenguas, y la única manera que dominen las dos lenguas es con la inmersión lingüística. Esto es un factor de desestructuración y es un factor de quiebra social, no solamente por la cuestión nacional y la lengua, sino también desde la perspectiva social, y esto es algo que se explica muy poco. Por lo tanto, lo que hace es cargarse eso. O sea, la LOMCE lo que dice es que la lengua vehicular es el castellano y punto pelota. También lo que hace es que el currículum, que hasta ahora había una cantidad de currículum que las comunidades autónomas ponían y otra cantidad que lo ponía el gobierno central, ahora el 100% ya lo pone el gobierno central y a todo el mundo exactamente igual. Es ideológicamente reaccionaria. Mirad, desde la perspectiva ideológica, por un lado se cargan la educación por la ciudadanía, que no era una gran cosa, pero era una asignatura en donde como mínimo se podía hablar de homosexualidad, se podía hablar de aborto, se podía hablar de ciudadanía, se podía hablar de derechos humanos, se podía hablar de democracia, de tercer mundo, de cooperación, de muchas cosas sociales.
que no están en las asignaturas, ¿vale? Esto se lo han cargado. Y, en cambio, han reforzado la religión poniendo una asignatura alternativa, evaluable, que es una manera de reforzar la religión. Y han disminuido todas aquellas asignaturas que no son propiamente instrumentales, y eso también es muy importante. O sea, la filosofía, la plástica, la visual, la música, o sea, todo aquello que forma parte de una formación más amplia de la cultura, del pensamiento, del espíritu crítico, del conocimiento en general, todo eso ha quedado a la mínima expresión y lo único que hay son las elementales, las básicas, las instrumentales, las que sirven para eso, matemáticas, lengua, inglés e informática. Y se terminó. O sea, ideológicamente es terriblemente reaccionaria, más la emprendeduría esa de las narices que también está dentro de la LOMCE como asignatura. Nosotros ya la tenemos, porque repito, somos pioneros. La organización es totalmente antidemocrática, o sea, lo que pone sobre la mesa es lo que os decía, unas direcciones que tengan el papel de jefes de personal, que puedan decidir, que puedan organizar, que puedan escoger, y todo eso termina con la democracia. El consejo escolar pasa a ser solamente consultivo, ya no puede decir nada, ni entra ni sale, o sea, se le consulta como mucho y se terminó. La selección de las direcciones la hace la propia administración cada vez más, por lo tanto, o sea, vía directa, partido, administración, dirección del centro y profesorado. Con lo cual tendremos mucha menos transparencia en los centros. Abrimos la puerta a las pequeñas corrupciones, abrimos la puerta al amiguismo, abrimos la puerta a la competitividad, abrimos la puerta a la arbitrariedad, abrimos la puerta a la represión, y esto en un centro educativo en donde los valores son tan básicos y tan fundamentales es absolutamente negativo. Pedagógicamente retrógrada, o sea, solamente se habla de esfuerzo, de excelencia y de autoridad. O sea, ninguna medida pedagógica, ninguna metodología nueva, ninguna posibilidad para los alumnos que tienen más problemas. Ahí la letra con sangre entra y, en fin, vamos a recuperar la regla casi. Pero, en todo caso, el enfoque pedagógico es absolutamente reaccionario. Y laboralmente totalmente desregularizadora. O sea, en el momento en que las direcciones deciden, en el momento que además hay centros de distintas categorías y depende de la evaluación externa de los alumnos, el profesorado va a cobrar más o va a cobrar menos. Fijaos vosotros, a partir del resultado del alumnado, el profesorado va a cobrar más o va a cobrar menos. Imaginaos lo que esto de perverso tiene. O sea, si yo soy un profe y depende del resultado de mis alumnos que cobren más o de que cobren menos, dos cosas. Uno, a los malos les voy a hacer putísimo caso. O sea, en fin, me voy a dedicar a los buenos que me van a hacer subir la nota y el ranking, ¿vale? Segunda, por poco que pueda, intentaré que vayan a la otra escuela, no a la mía. Por lo tanto, pondré todos los requisitos posibles para qué tal, ¿no? Y tercero, voy a martirizar al alumnado. Bueno, en Inglaterra, en Gran Bretaña, que han implementado eso ya hace tiempo, hubo una revuelta de los padres, porque tenían mareados a los pobres chavales para poder cumplir con el ranking, para poder cobrar el complemento. O sea, bueno, fijaos hacia dónde va todo eso, Bueno, este sería pues lo que nos espera con la LOMCE si realmente termina a aprobarse. Yo pienso que es muy importante tener claro que en ese momento no estamos hablando de un problema del profesorado, no estamos hablando de un problema de los maestros y maestras, ni tan solo estamos hablando de un problema de los padres y madres que tienen los niños en la escuela. Estamos hablando de un problema social. O sea, el tipo de escuela marca las futuras generaciones a todos los niveles, en ideología, en igualdad, en competitividad o solidaridad, en capacidad de análisis crítico, en saber, en bienestar, en todo eso, Por lo tanto, lo que nos jugamos no es solamente mi hijo o no es solamente mi puesto de trabajo, sino que es qué tipo de sociedad estamos construyendo.
Y la escuela es básica para construir un tipo de sociedad o otro tipo de sociedad. Por lo tanto, desde la perspectiva de la izquierda, desde la perspectiva de la gente que queremos realmente una sociedad mínimamente justa, una sociedad mínimamente igualitaria y cohesionada, debemos parar esta deriva de la educación y, por lo tanto, debemos poner todas las fuerzas posibles para explicarlo, hacer pedagogía y enfrentarnos a ello. En este sentido, la buena noticia es que todo eso de alguna manera ya está pasando. Estamos iniciando, de hecho, en muchas partes ya el problema ya no se vive solo como un problema de los maestros, de los educadores, sino que la sociedad se ha volcado. Yo pondría como paradigmático la huelga en las Islas Baleares, en donde los padres y madres dejaron de llevar los niños, en donde hubo un arrope social, o sea, fueron arropados por la sociedad de una manera muy importante, y yo pienso que esto se está consiguiendo con todas las mareas, la marea verde en el Estado, la marea groga en Cataluña, las distintas mareas que son formas de agrupar no solamente el profesorado desde el punto de vista sindical, que es lo que hasta ahora hacíamos los sindicatos, sino desde una perspectiva mucho más amplia y mucho más social. De hecho, han habido muchas movidas, yo no conozco algunas de aquí, no las conozco todas. En Cataluña ha habido muchas movidas, la gente se organiza por barrios, se organiza por pueblos, se organiza por ciudad, hacen fiestas a favor de la escuela pública, se ponen la camiseta amarilla, hacen concentraciones, se encierran, ha habido encierros en los institutos. Este verano se ha hecho una marcha por la educación, han caminado como 350 kilómetros pasando pueblo por pueblo, escuela por escuela, etc. Y ahí estamos y ahí hay que continuar. Yo digo que en ese momento la lucha pasa, por un lado, por la movilización social para enfrentar la ley, poder pararla y poder revertirla, si es que no la podemos parar ahora, pero hay que revertirla después, y esto está claro. Pasa por la pedagogía, yo creo en la pedagogía y por lo tanto no solamente en lo de los niños, sino en la sociedad. La mayoría de gente no entiende qué pasa en la educación, el problema es los recortes, la crisis, los maestros, y se terminó, y todo lo hacen muy mal y por lo tanto tienen toda la razón. Y todo eso tan importante hay que explicarlo, hay que hacer mucha pedagogía. Y después hay que hacer también resistencia interna. Esto aquí hay pocos profes, supongo que hay alguno, pero yo pienso que desde los centros es también una batalla a ganar. En los centros hay que forzar la democracia otra vez, hay que forzar la participación, hay que negarse a hacer rankings, hay que negarse, si hace falta, hacer evaluaciones, hay que negarse a las cosas aquellas que creemos que realmente son negativas para la educación. Yo pienso realmente que no nos lleva a buen puerto, sino todo lo contrario. Y en definitiva, la frase esa de que para que otra sociedad sea posible, otra educación es necesaria, y en ello estamos. Gracias.